Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase de la santificación. Estamos viendo el capítulo 13 y estamos todavía en el párrafo 1. Y la semana pasada tuvimos un tiempo hablando de los medios de la santificación, recordarán. Y esos dos medios que el Señor ha dado para la santificación de su pueblo son su palabra y el otro es su espíritu. De eso hablamos la semana pasada. Entonces, eso nos deja algo muy importante que ver. No busquemos otros medios para la santificación. Cualquier otro medio para buscar la santificación, tanto de inicio como hasta el final de nuestras vidas, va a ser insuficiente y no va a alcanzar y no va a servir. Aún así, hay otros medios que el Señor vamos a ver que nos va a dar en ese proceso de la santificación que va a continuar, pero tanto desde un inicio hasta el final, los medios dados por Dios, su palabra y su espíritu. Y en esto vemos el poder de Dios, ya que no hay actividad humana en esto. Primero su palabra, habíamos dicho que por su palabra nosotros somos renacidos. ¿Podemos poner la siguiente filmina? Gracias. Ok, muy bien. Entonces, en primer lugar, su palabra. Somos renacidos por su palabra. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, conocemos el mensaje de salvación por medio de la revelación de la palabra de Dios, y además de eso, ella actúa poderosamente en los elegidos por Dios para que escuchen el mensaje de Dios y para que vengan a Él. Nosotros tenemos un pasaje como Juan capítulo 10 versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué hacen ellas? Me siguen y ellas me siguen. Entonces, la palabra de Dios actúa poderosamente en las personas que Él ha llamado para salvación, para que le sigan, y ellos son renacidos. Y el otro aspecto que nosotros vimos en cuanto a la santificación fue la verdad de la palabra de Dios. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente. Cristo es la verdad y solo Él puede libertar a los hombres y santificarlos. Su palabra va a señalar el pecado, va a señalar el error, pero también va a señalarnos el camino a seguir, porque no solamente la palabra de Dios hace eso, nos muestra lo pecadores que somos, pero también nos muestra el camino que debemos de seguir para honrar al Señor. Entonces, en ese sentido, su palabra está aparte o separada de cualquier palabra de los hombres. Cualquier pensamiento o palabra de los hombres nunca se va a comparar a la palabra de Dios. Está totalmente, es divino, es soberana la palabra de Dios y actúa poderosamente en los hombres. En ella no hay engaño, no hay mentira, no hay error. Cumplirá su propósito en los escogidos. Su verdad permanece para siempre. Y porque refleja el carácter mismo de Dios. Dios es verdad. Entonces, cuando Dios nos santifica por su palabra, nos santifica en la verdad. Nos santifica en esa verdad que es Él mismo. Entonces, esa verdad necesita ser escuchada, necesita ser conocida y necesita ser creída. No solamente conocida, necesita ser creída. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 que los hombres con injusticia rechazan ¿qué? La verdad. Rechazan la verdad. Entonces, una vez que una persona viene a los caminos de Dios por la obra de Dios, una cosa es que ya no rechaza la verdad de Dios. La conoce y la cree. Porque los hombres pueden conocer la verdad de Dios y pueden conocer. Y las personas dicen: sí, yo sé que soy pecador, sí, yo sé que hay un Dios, sí, yo sé esto, yo sé lo otro, pero no están convencidos de esa verdad, ni esa verdad cambia sus vidas. La verdad de Dios cambia la vida para dejar todo engaño, para dejar todo error y para seguirle. Entonces, dice Colosenses 1:6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, escuche esto, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, ese día
comenzó un cambio en la vida. Y algo que pasa en el cristiano o en aquellos que creen es que cree verdaderamente que la palabra es de Dios, que la verdad, que la Biblia es la verdad de Dios. Si antes tenía dudas, ahora ya no. Tal vez no lo entienda todo, pero cree que esa es la verdad de Dios. Y es la verdad de Dios para su vida. Dice 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, la obediencia a la verdad. Entonces esa verdad nos lleva a la persona de Cristo, el cual se revela en el Evangelio, el cual debe ser creído y obedecido. Vamos a buscar un momento 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, esa verdad debe ser retenida, debe ser creída, debe ser obedecida. Se debe perseverar en ella. Entonces, ese fue el primer medio que vimos la semana pasada. El segundo medio que vimos la semana pasada fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es menos Dios, es Dios, es Dios. Y recordemos esto, tenemos una salvación trinitaria. O sea, no podíamos haber sido unidos a Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. La santificación es el sello que el Espíritu imprime en los creyentes. Escuche esto, la santificación es el sello, es el Espíritu Santo. Una persona no puede decir que es santificado si no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en el momento que una persona cree. Entonces, es la santificación de manera específica, es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué habíamos visto acerca del Espíritu Santo? El Espíritu Santo regenera, renueva, santifica, guía, y por él podemos mortificar el pecado, mora dentro del creyente, escribe en el corazón, y no hay cristianismo ni vida sin el Espíritu. Entonces, de eso vamos a profundizar más en el párrafo 2, que habla específicamente de la obra del Espíritu Santo en la santificación. El Espíritu Santo es el agente controlador y director en cualquier persona regenerada, de modo que el carácter dominante de cada persona regenerada es la santidad. Otra vez, el Espíritu Santo es el agente controlador y director en cualquier persona regenerada, de modo que el carácter dominante de cada persona regenerada es la santidad. No se engañe a sí mismo. Si usted no muestra santidad en su vida, esa santidad bíblica, no ha sido regenerado. La regeneración es primero el llamado de Dios, esa regeneración que viene, inmediatamente vemos esa santificación como obras que no pueden separarse, como habíamos hablado en esos días, igualmente con la justificación. Y el párrafo 1 en la confesión de fe, voy a leérselo, el párrafo 1 del capítulo 13, dice lo siguiente, que es algo muy, muy interesante. Dice así, mediante la misma virtud, por su palabra y su espíritu, que moran en ellos, dice así, que moran en ellos, ambos moran en el creyente, su palabra. Dios asegura que al ser regenerados, su palabra quede en nuestros corazones como una norma de vida. Busquemos Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice así, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la palabra de Dios no está en tablas de piedra. La palabra de Dios
en aquellos que han creído. Dios asegura que esté en ellos. Y usted dice, pero yo no me sé toda la palabra de Dios. ¿Cómo este libro tan maravilloso va a estar dentro de mí? ¿A qué se refiere que la palabra de Dios mora en ellos? Bueno, cuando una persona llega a la fe, esa persona posiblemente no conoce todos los mandamientos de Dios, ni conoce el plan de salvación como todo el plan. ¿Qué sabe? Muchas veces lo que sabe es, soy un pecador y necesito de Cristo. Me voy a ir al infierno en mis pecados, con mis pecados, a no ser que Dios me salve. Voy a sufrir la ira de Dios por la eternidad, a no ser que Jesucristo me perdone y me dé vida. Sabe cosas sencillas, pero tal vez no sabe más profundamente acerca de la salvación. Pero hay algo que sabe, que la palabra de Dios es verdad y que Dios dice la verdad. Y algo que comienza a hacer es un cambio de vida. Conforme él va conociendo la palabra de Dios, hay un cambio en toda su vida, un cambio inicial hacia dejar el pecado y todo aquello que es una desobediencia a Dios, para entonces ahora seguir la verdad de Dios. Y el Señor dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el momento que una persona es unida a Cristo, cree las palabras de Dios y abandona toda incredulidad para confiar plenamente en lo que Dios ha dejado revelado. Ama su ley, guarda su ley y por medio de ella desea vivir en su voluntad revelada. Tal vez no conoce todos los mandamientos, pero conforme va aprendiendo, cada vez ama. Pero ya hay un principio de amor a Dios y amor a su ley. Guarda su ley. Esto es la palabra de Dios. Así me dice el Señor. Eso lo guardo en mi corazón y quiero vivir para el Señor. Dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y comienza hay un principio de inicio, de amar, de guardar. Ustedes son mis discípulos y guardan mis mandamientos. Me aman verdaderamente si guardan mis mandamientos. Su palabra no está lejos de él, sino en su ser, como un deseo permanente para obedecer y abandonar todo pecado. Escuche esto, un deseo permanente para obedecer y abandonar todo pecado. Vamos a buscar Romanos 6:17. Romanos 6:17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, vea lo que pasa ahora. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, ya esa persona, libertada de esa esclavitud del pecado, ahora quiere obedecer todo lo que el Señor le manda. Y esa forma, yo no quiero cambiar lo que está aquí. Aquí está lo que Dios ha revelado para mí. Yo quiero vivir conforme el Señor lo ha dejado escrito en su palabra. Entonces, eso es algo maravilloso. Y algo que nosotros debe asombrarnos es eso, que no solamente su palabra, Dios la ponga en nuestros corazones, sino también que haga algo más, que Dios mismo venga a morar con nosotros. Dice, mora en ellos. El Espíritu Santo mora en cada uno de los que ha sido salvados. Una persona que no vive santamente es porque no tiene el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Dice Juan 7:39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Los que habían de recibir, los que creyeren en él, ¿qué habían de recibir? El Espíritu Santo. Todo aquel que llega a la fe de Jesús ha recibido su Espíritu Santo. No son dos realidades separadas, sino unidas. Y esta verdad de Dios con él permanecerá para siempre en el creyente. Mostrado, ¿cómo? En que el Espíritu Santo vive en él. Las arras del Espíritu, hasta el día que el Señor nos lleve, será mostrado en esa persona los frutos del Espíritu. Y uno de ellos es la santificación.
Que Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así dice Efesios 2:22. Y vean, hermanos, qué realidad tan consoladora. Qué realidad tan consoladora que Dios venga a morar con su pueblo por medio de su Espíritu. Qué verdad tan consoladora, pero qué confrontadora, ¿verdad? Qué confrontadora que Dios venga a morar con su pueblo. Si uno comienza a leer libros como Levítico, libros como, bueno, lea el Pentateuco, pero especialmente cuando Dios habla de cómo Él manda hacer el tabernáculo y lo que Dios exige para que una persona, aquel que estaba designado, el sacerdote, entrara a ese tabernáculo y estuviera en la presencia de Dios, todo lo que tenía que pasar esa persona para presentarse delante de Dios, es increíble. Tenía que ser limpiado de sus pecados. Tenía que llevar el sacrificio, sacrificar el cordero, limpiarse a sí mismo. Y para eso solamente podía hacerlo una persona y una vez al año. Tenía que presentar sacrificio por él mismo y por el pecado del pueblo para poder dar expiación por el pecado del pueblo. Una vez, pero ahora la Biblia dice que Dios por su Espíritu mora con ellos. Qué increíble, hermanos. Qué maravilloso, pero qué confrontador. Porque eso nos muestra cuán santamente debemos andar delante de aquel que vino a morar en nosotros. Y Él se asegura esto por su Espíritu. Por su Espíritu. Entonces ahora la presencia de Dios es permanente en sus hijos. Por eso la Biblia se refiere a los cristianos como santos. Vivimos santos porque Dios nos separó del pecado y nos ha unido a Cristo por su Espíritu. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tito 3:5-6 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces la renovación en nuestras vidas para ser como Cristo inicia y continuará por la obra del Espíritu en nosotros. Sin Él es imposible, sin Él es imposible. Hay un pasaje en 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, y dice así, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. El cristianismo no es un ritual. El cristianismo no es venir a una iglesia y a un culto. El cristianismo no es, ay, ahora me sé unos cantos, ya me memoricé un versículo y ya con eso tengo. O muchas personas creen que el cristianismo es servir en un ministerio. El cristianismo es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y para eso Dios ha dejado su Espíritu Santo. Dice el Señor entonces, por eso yo os digo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. La resurrección de Cristo aseguró para su pueblo esta promesa, Dios con su pueblo, asegurado por su Espíritu Santo, pero también aquellos que son redimidos necesariamente van a ser santificados. El Señor se aseguró de esto al enviar el Espíritu Santo, que es su mismo Espíritu. No hay intento humano que funcione para traer santidad. No hay intento humano. Comienza en Dios. A partir de la unión con Cristo, que es posible por su Espíritu, es que el creyente obtiene todos los recursos para una vida de santidad. De este modo, nunca el creyente puede estar sin su Espíritu. Permanece en él. De otro modo, se convertiría en una actividad meramente humana. Y por lo tanto desaparece la acción soberana del Espíritu y la promesa de Dios con su pueblo y el ser hechos a la imagen de su Hijo. Si no mora el Espíritu Santo en el creyente, no llega ninguna bendición, no hay bendición.
no puede ser usted transformado. Y eso debe ser también confrontador. ¿Soy yo cristiano? ¿Está siendo conformado a la imagen del Hijo? Porque tal vez muchos se han engañado creyendo que son cristianos y no lo son. Y no lo son. A veces usted ha dicho, bueno, pero ¿por qué yo sigo en estos pecados y por qué yo sigo todavía con las mismas cosas de cuando yo decía que no conocía a Dios? Pregúntese, ¿hay santidad en su vida? ¿Hay santidad? Si no hay santidad, puede ser que usted no ha sido regenerado y no hay Espíritu Santo. Y usted lo que ha intentado es por usted mismo y por sus fuerzas buscar del Señor y vivir para Dios, y eso es imposible. Más bien se vuelve una carga insoportable, porque solamente por el Espíritu es que se puede vivir así. Solamente por el Espíritu. Bueno, entonces esto vimos en cuanto a los medios. Ahora vamos a ver su sustancia. Su sustancia. ¿Ok? La sustancia de la justificación. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? ¿De qué trata la santificación? ¿A qué se refiere? Entonces vea, dice, el dominio del cuerpo entero del pecado destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me gusta mucho como la confesión lo dice más y más y más y más. Y más. No va a ser menos, siempre va a ser más. Y sabe que estoy siendo yo más santificado. ¿Qué es la santificación? El Catecismo Bautista lo dice así: la santificación es la obra de la libre gracia y gratuita de Dios, mediante la cual todo nuestro ser es renovado a la imagen de Dios y se nos capacita cada vez más para ¿qué? Morir al pecado y vivir ¿para qué? Vivir para la justicia. Morir al pecado, vivir a la justicia. Si alguno no está muy familiarizado con la palabra catecismo, que en esta mañana nos visita, catecismo simple y sencillamente significa aprender cosas a través de preguntas y respuestas. Era la forma en que los cristianos de antaño enseñaban en sus casas a sus hijos y a la familia. De hecho, le recomiendo, si usted desea un buen tiempo devocional, agregarle un poquito más a ese devocional que hace, estudie el catecismo en su casa con su familia. Si no tiene uno, por favor pregúnteme y yo le ayudo con eso, o alguno de los pastores. Yo creo que me gustaría pensar que todos en esta iglesia, todos en las familias, han estudiado al menos una vez el catecismo. Y obviamente el catecismo es un resumen de las verdades que tenemos en nuestras confesiones, especialmente la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, dice así, negativamente el párrafo 1 dice, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. ¿A qué se refiere con el dominio del cuerpo entero del pecado? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fraseología? ¿A qué se refiere? Bueno, dice Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces es una obra de Dios. Esto. Dios es el único que puede libertarnos de ese dominio y la palabra que Dios usa es esclavitud. Esclavitud. La esclavitud al pecado es la condición en que se encuentran todos los seres humanos sin Cristo. La esclavitud es una condición donde la persona no puede liberarse a sí misma de un amo al cual le sirve y le sirve con placer. Es que no le sirve así como, no, es que le sirve con placer. ¿A qué le servimos? ¿A nuestros deseos? ¿A nuestra maldad? Ese es el corazón, esclavo del pecado. Vamos a buscar Juan 8, 31 y 34. Juan 8.
Juan 8, 31 34. Dice así. Y esto tiene una larga conversación con los fariseos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué pecan los hombres? Porque son pecadores. Y la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dice, usted es un esclavo. Y la única forma en que pueda ser libre es que yo lo liberte. Es la única forma. Usted no tiene un grillete en su pie y no está detrás de unos barrotes en una cárcel. Usted puede pensar que no es así, pero así es. Espiritualmente usted es esclavo si no está en Cristo. Esa es la condición de todo ser humano. La esclavitud al pecado es la condición heredada de todos los seres humanos por la caída, contraria a la voluntad del Señor revelada en su palabra. El esclavo al pecado no desea, oiga esto, no desea ni puede amar a Dios. No desea ni puede amar a Dios. En el versículo 42 de ese mismo pasaje en Juan 8, dice el Señor, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Me amarían, pero no podían porque eran esclavos del pecado y vivían en su pecado. Y estamos hablando de hombres que a la luz de muchos parecían muy buenos. Pero Dios conoce los corazones y sabe la condición de cada ser humano. Cuando el Espíritu regenera entonces y somos unidos a Cristo, viene el triunfo sobre el pecado. Y nosotros habíamos visto cómo se da ese triunfo sobre el pecado. ¿Qué pasa con el cristiano cuando es unido a Cristo? Hay dos cosas que pasan espiritualmente cuando es unido a Cristo. ¿Cuáles eran, hermanos? ¿Se acuerdan de ellas? Son dos cosas. ¿Qué eran? No, sí, el bautismo lo refleja, pero ¿qué es? ¡Muerte! Claro. ¿Y la otra qué es? Resurrección. ¿Con quién? Eso, buenos estudiantes. Una ayuda ahí. Bueno, hoy lo vamos a ver, gracias a Dios, reflejado. Eso pasa. Muere y resucita. ¿Por el poder de quién? De Cristo, unido a Cristo. El poder esclavizante del pecado ha muerto porque ha sido unido a Cristo. Y Cristo terminó con el pecado. Y se levantó entre los muertos. Y eso asegura. Por eso no es una obra humana, es de Dios por su Espíritu que nos une. Entonces el triunfo queda garantizado por la unión con Cristo. Queda garantizado. Por eso. No hay otra forma. O sea, cualquier intento humano para santificación no va a servir a no ser que usted unido a Cristo. Podemos sentirnos muy alegres de lo que hacen muchas organizaciones para tratar de ayudar a las personas a que salgan de ciertos vicios. Qué bueno. Pero aquel que deja de tomar sigue siendo un mentiroso. Aquel que deja de tomar sigue siendo un pecador que va a ir al infierno si no está en Cristo. Aquel que fuma, ¿verdad? Y es controlado por ese vicio y todas las cosas que
o cualquier otra cosa, la pornografía, la avaricia, controlado por los celos o por las envidias, por el rencor que lo domina. No puede, y lo mandan al psicólogo, vaya al psicólogo, a ver si lo ayuda. No puede hasta que esté en Cristo. Está dominado, está esclavo por el pecado. Entonces hasta que, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo asegura? Vamos a ver, 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Primera de Juan 3:5 y 6 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y vamos a hablar después un poquito más de esto, pero hay un inicio de libertad en Cristo al estar en Él. En segundo lugar, el pecado no tiene dominio ya sobre él, porque la gracia de Dios ha llegado. Romanos 6:14, buscamos Romanos capítulo 6 versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ha llegado. La gracia siempre había estado, pero se mostraron finalmente, llegaron a su cumplimiento con la venida de una persona. ¿Quién fue? Jesucristo. La gracia y la verdad han venido por medio de Él. Entonces, la gracia ha llegado en cumplimiento de Cristo y ha cumplido todas las demandas de la ley. La ley de Dios demanda, reprende, condena, porque es justa, porque así es necesario para mostrar el pecado. La ley va a mostrar el pecado y la ley demanda perfección y por tanto justa condenación. Cristo proveyó esa perfección en Él. Cristo destronó el poder del pecado, y el poder del pecado tiene un aguijón. ¿Saben cuál es? La muerte. La muerte. Cristo destronó ese poder al resucitar Él. Por eso aquel que está unido a Cristo ya no teme a la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el poder del pecado, ese deseo de ir contra Dios, de ir contra la verdad de Dios, de no poder, ahora sí puedo, porque es en Cristo, ha nacido de nuevo, tiene en Él el Espíritu Santo. Los llamados de Dios han muerto al pecado, a una vida contraria a Dios y a su ley, porque han sido perdonados y ahora la simiente de Dios está en ellos. La Biblia es clara en afirmar esta verdad. El que está en Cristo es libre del poder del pecado y tiene un nuevo principio de vida para vivir para Dios. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así dice. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Libertados. Vino el Rey y libertó. A veces es tan emocionante, ¿verdad? Esas películas donde viene un rey, ¿verdad? Un héroe y rescata, ¿verdad? A los esclavos, a los que estaban condenados y salen libres y todo el mundo se alegra de esa libertad que se ha dado. Eso piensa el creyente, eso vive el creyente. Hoy celebramos esa victoria. Hoy nos gozamos en que hemos sido libertados del pecado. Hoy nos gozamos de que Cristo logró esa libertad para nosotros, sus hijos. Ok, las diversas concupiscencias, y ya estamos pues terminados. Dice, las diversas concupiscencias son debilitadas. ¿Qué significa la palabra concupiscencias? ¿Qué significa?
malos deseos o deseos malignos contrarios a Dios. Con este versículo terminamos. Primera de Pedro 4, 2 y 3. Primera de Pedro 4, 2 y 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso terminó con aquellos que han sido libertados. No más, no más. Ellos mortifican el pecado. Dice John Brown, el plan cristiano de la transformación, con esto termina la clase de hoy. El plan cristiano de la transformación espiritual es el único que hace frente o que ciertamente contempla las dificultades del caso. Comienza por el principio, hace provisión para tal cambio en las relaciones del hombre, así como pone un fundamento sólido para el cambio de su carácter. Trastoca la sentencia de condenación, suelta las cadenas de la depravación, consigue una influencia para santificar que es superior en poder a la influencia, ya sea desde dentro o desde afuera, para depravar, y proporciona motivos adecuados para inducir al hombre a mortificar el pecado y cultivar la santidad, solo por Dios y por su Espíritu. Busquemos Romanos 6, vean los versos que nos tocan de memorizar para esta semana serían el 9 y 10. Entonces todos conmigo. Romanos 6, 9, 10. 1, 2, 3. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.